Bienvenidos a City Flash, el poder de estar informados. Hoy les traemos un tema muy interesante que tiene que ver con la guerra en Ucrania. 3 temas, para ser más exactos, en los cuales tenemos el primero, la filtración que ha hecho el New York Times acerca del proyecto de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que se debatió por allá en el año 2022, que hubiera podido acabar con la guerra. El segundo tema tiene que ver con la propuesta de paz que ha hecho Vladimirovich Putin para acabar de una vez y ponerle fin a la guerra. Y el tercer tema tiene que ver con la cumbre de paz de Ucrania que se celebró el 15 y el 16 de junio y que terminó el día de hoy y que fue un total fracaso. Pero para conocer más vamos a ilustrar un poco lo que está sucediendo en Ucrania. Ucrania es un lugar donde se debaten dos fuerzas. La primera fuerza, el antiguo orden mundial, que fue gobernado por un mundo unipolar. Hoy ese mundo unipolar está tambaleando. Ese mundo unipolar gobernado por los Estados Unidos de Norteamérica como la potencia militar, hoy en decadencia, y los vasallos occidentales que le sirven al imperio. El segundo, el nuevo orden multipolar, que está impulsado por Rusia y China. Países que tienen como objetivo acabar con el verdadero imperio del mal, que es el occidente caduco. Mientras que la guerra continúa y el derramamiento de sangre en el campo de batalla es inevitable, la hueca esperanza de Occidente de ganar la guerra proxy que han impuesto en Ucrania cada día se aleja mucho más. El avance de Rusia en el campo de batalla es evidente. Lo que sucede es que cada día la línea del frente se está modificando. El avance se profundiza en los territorios históricamente de la Federación. Ante el avance ruso, las fuerzas neonazis de Ucrania, con la ayuda del occidente colectivo, se han quitado la careta para mostrar el verdadero rostro, ese rostro bestial de los crímenes de lesa humanidad. Matando población civil, han intentado infligir duros golpes al pueblo ruso. Hoy abiertamente todo el occidente colectivo proporciona todo tipo de armas para atacar a la población civil rusa, con el disfraz de que solo se debe bombardear instalaciones militares. Pero lo que hemos visto es el bombardeo masivo de zonas civiles, especialmente en la región de Belgorod. Esto nos recuerda a las guerras humanitarias que se inventó la OTAN, y por allá en Kosovo fue casi el inicio de sus famosas guerras humanitarias. Ya sabemos cómo terminar. La realidad es que los mercenarios y los curadores occidentales lo único que buscan es la destrucción total de Rusia. Fraccionar Rusia es lo que quieren. Algo que al parecer no les será posible. No lo han logrado y no lo van a lograr. ¿Será que se dará un enfrentamiento Rusia-OTAN que desencadene una tercera guerra mundial? Vladimir Putin lucha para que eso no suceda, pero hay una fuerza que sí quiere que eso suceda, una fuerza oscura, algo que está detrás de esto. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Pues en ese detrás hubo alguien que dañó el acuerdo de paz del 2022. Y aquí vamos con la noticia del New York Times, porque el New York Times lo que ha hecho es filtrar el proyecto de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que se debatió por allá en abril del 2022. El objetivo era que Ucrania conservara su neutralidad, número 1, además que mantuviese una fuerza militar no mayor a 90.000 efectivos, y algo muy importante, que Rusia mantuviera Crimea como parte de su territorio. Rusia en su momento creyó que eso era posible, entonces se pensó que así se pararía el derramamiento de sangre y confió en el régimen neonazi de Kiev. La paz que estaba a favor de unir los pueblos, de que nuevamente Rusia y Ucrania se conservaran como pueblos de una misma habla, que se permitiera hablar el lenguaje ruso en Ucrania, pero esto no fue posible y eso fue gracias a un hombre. Y ese hombre pertenece a uno de los imperios del pasado que utilizó algo que conocemos como el axioma satánico: divide y reinarás. Como imperio lo aplicaron a rajatabla en su época, pero ya creo que saben a qué país nos estamos refiriendo. Nada más y nada menos que a Inglaterra. Su premier, se acordarán, Boris Johnson. Ustedes lo recuerdan porque este tipo es el que tiene un extravagante peinado. Pues este desbarató el acuerdo de paz de ese momento. Dicho por el mismo Vladimirovich Putin,
él dijo que el acuerdo estaba casi terminado y listo para ser firmado. En un gesto de paz en ese momento, Rusia retiró las tropas de Kiev, pero en ese instante Ucrania rechaza, desecha y tira todos los acuerdos y se van a la guerra. Los ingleses empujan a Ucrania a la guerra. Claro, los Estados Unidos también ayudan a esto y los vasallos europeos siguen el mismo orden. Y como dice Joe Biden, hay que ir a la guerra hasta el último ucraniano. Ucrania pone los muertos. Pero ¿qué ha dicho Vladimir Putin para terminar con esta guerra? Pues vamos a oír sus palabras. La esencia de nuestra propuesta no es una tregua temporal o un alto el fuego, como quiere Occidente, por ejemplo, para restablecer las pérdidas, rearmar al régimen de Kiev y prepararlo para una nueva ofensiva. Repito, no se trata de congelar el conflicto, sino de ponerle fin definitivamente. Y diré una vez más, tan pronto como Kiev acepte un curso de los acontecimientos similar al que se propone hoy, acepte una retirada completa de sus tropas de las regiones de República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, las provincias rusas de Jersón y Zaporozhye, y comience realmente este proceso, estaremos dispuestos a comenzar las negociaciones sin demora. Repito, nuestra posición inamovible es la siguiente: la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación. Por supuesto, hay que garantizar plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos ruso-hablantes de Ucrania. Hay que reconocer las nuevas realidades territoriales y el estatus de Crimea, Sebastopol, de las regiones de República Popular de Donetsk, de Lugansk, las provincias rusas de Jersón y Zaporozhye como entidades constituyentes de la Federación Rusa. En el futuro, todas estas posiciones básicas deberán fijarse en forma de acuerdos internacionales fundamentales. Naturalmente, esto implica también la anulación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. Creo que Rusia propone una opción que permitirá realmente poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una página trágica de la historia, y aunque sea difícil, paso a paso, pero empezar a restablecer relaciones de confianza y buena vecindad entre Rusia y Ucrania, así como en toda Europa. Oímos las palabras de Vladimir Putin al respecto de la propuesta de paz que él hace. Vemos que Putin sube las apuestas, era de esperarse porque en ese momento la Federación Rusa lleva la iniciativa en el campo de batalla. Entonces era de esperar que subiera las apuestas. Nos quedamos con la cumbre de este fin de semana, organizada, entre comillas, la cumbre por la paz, organizada por Volodymyr Zelensky en el país de Suiza. Se reunieron más de 90 países en el Hotel Burgeston y de una vez la cumbre nació fracasada. Una cumbre sin la presencia del actor principal de este conflicto, que es Rusia. Tampoco estuvo un país garante como lo es China. Entonces al final terminó siendo irrelevante, totalmente irrelevante, porque no solo eso, los países del bloque BRICS, o sea, India, Sudáfrica, Brasil, no firmaron el documento final. A ellos se sumó Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, México. En total 12 países no firmaron. Y ellos no firmaron porque no se encuentra el país que está en conflicto como lo es Rusia. Entonces, en vez de ser una cumbre por la paz, terminó más bien siendo una cumbre para continuar la guerra, que era el objetivo de la OTAN y de los países del bloque occidental: continuar entregando material bélico a Ucrania, al gobierno neonazi ucraniano. Entonces, esta fue la situación de esta cumbre que desde el inicio nació fracasada. Los esperamos en City Flash, el poder de estar informados. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la siguiente entrega, que será muy pronto.